Sí, buenos días, buenas tardes, no sé hasta dónde llegará esta voz. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los guarde. Quisiera comunicarles una cápsula, un mensaje aquí de la palabra del Señor. Bueno, siempre tratando de motivar a los pastores, a los líderes de célula, para que puedan hacer un mejor trabajo. Realmente nosotros estamos también experimentando cada día cosas nuevas para que salga mejor el trabajo. Voy a hablar acerca de la importancia de la supervisión. La supervisión pues es algo que existe desde los tiempos muy antiguos y la Biblia nos habla acerca de la supervisión muy detalladamente para que podamos tener éxito como iglesia o en cualquier empresa. Cuando se necesita, cuando hay buenos supervisores, resultan las cosas mejores. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 18, 24 a 25, 26. 18, 25, 26. Escogió Moisés varones de virtud de entre toda Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. En el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto más pequeño. Entonces miramos acá, hermanos, que desde los tiempos de Moisés ya el Señor le enseñó a Moisés acerca de la importancia de tener supervisores para la obra del Señor. Por eso es de que es importante que uno como líder o como pastor que está estableciendo grupos, usted tenga mucha fe en que necesitamos supervisores. Miren, toda empresa, por ejemplo, ya sea secular, ya sea cristiana o lo que sea, siempre hay supervisores, que son los managers que están guiando. Quizás ellos no están trabajando como los demás, pero ellos están al pendiente de que todo se haga bien. Y realmente donde no hay supervisores, no va a funcionar. Donde no hay supervisores, va a fracasar. Y si en la iglesia, por ejemplo, usted establece grupos, usted necesita también a la misma vez establecer supervisores. ¿Cuál es el oficio de los supervisores? Bueno, le voy a explicar un poquito del oficio de los supervisores y también cuántas células puede estar guiando un supervisor. Por ejemplo, nosotros acá en nuestra iglesia le damos 4 células a un supervisor, de tal manera que por lo menos cada mes esté haciendo una visita a una de sus células. Pues aparte también es la comunicación y la amistad que hay entre ellos. Pero es muy importante que usted se mantenga su equipo de células con supervisores. Ahora, usted sabe, por ejemplo, si un hijo usted lo deja hacer lo que quiere, se le va a desviar porque necesita un padre que lo supervise. Igual, por ejemplo, en una empresa, si usted quiere que su empresa prospere, pues va a tener que tener supervisores. Y el Señor miró a Moisés que estaba muy fatigado, que estaba muy cansado, que no podía atender toda esa multitud de gente que tenía. Entonces tuvo que enviarle a Jetro para que le instruyera, para que le aconsejara acerca de la supervisión. Porque le dijo el Señor, porque así como estás, no vas a poder llegar a la tierra prometida. Y es cierto, ¿verdad? Muchas de las veces cuando el pastor carece de supervisores, él tiene que enfrentar todas las necesidades, todas las emergencias en la iglesia. ¿Por qué? Porque carece de supervisores. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando no hay supervisión, la gente hace lo que quiere. Yo recuerdo antes de convertirme al Señor que yo trabajaba en una empresa y bueno, era muy trabajador con todos los muchachos, pero sabíamos que cierto día de la semana no había supervisión y no llegaba el supervisor. Entonces ese día nosotros hacíamos fiesta, hacíamos borrachera, hacíamos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque no teníamos ese día supervisión. Y entonces es exactamente lo mismo, ya sea en una célula, ya sea en una empresa, ya sea en una casa. Cuando no hay supervisión, entonces la gente hace lo que quiere. Mire, por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de que, por ejemplo, Moisés tenía supervisores, Salomón tenía supervisores, Nehemías tenía supervisores cuando construía los muros de Jerusalén. Usted va a mirar el libro de Nehemías y cómo hace énfasis en la supervisión. Pablo tenía supervisores, por eso enviaba a sus discípulos, por ejemplo, enviaba a Timoteo y le decía para que corrija las deficiencias que hay en las obras.
Entonces todo se movía a base de supervisión. Incluso en el libro de Crónicas, en el capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 2, cuando Salomón estaba construyendo el templo, dice: y designó Salomón 700,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres, y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Ahí está otra vez la supervisión. Aún estaban construyendo un templo literalmente. Ahora, imagínense si para construir un templo se necesitó, dice, 3,000 supervisores, pues cuánto más cuando estamos edificando el templo espiritual de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, esto de la supervisión desde hace muchos años que existe, y nosotros necesitamos entender esto porque a algunos pastores no les funcionan los grupos porque como que no le toman seriedad a esto de la supervisión. O hay veces que tenemos supervisores, pero no se les instruye qué es lo que ellos van a supervisar. Y ahí está el problema. A veces nosotros estamos, a veces hasta enojados. ¿Por qué los hermanos no se multiplican? ¿Por qué los hermanos no responden? Pero espérese, a lo mejor nosotros tenemos la culpa porque no estamos proveyéndoles el cuidado, no estamos proveyéndoles la orientación, la consejería a los líderes de célula para que ellos prosperen. Entonces, por eso se necesita que nosotros practiquemos la supervisión en todos los niveles de los grupos pequeños. Ahora, cuando nosotros llegamos a un grupo pequeño, ¿qué es lo que vamos a supervisar? Porque pues, no solamente vamos a saludarlos y a tomarnos un café con ellos, no. Tenemos que saber qué es lo que vamos a supervisar. Y bueno, nosotros tenemos una lista, una hoja que el supervisor lleva, pero no está con la hoja ahí supervisando. Simplemente él sabe, después de que está en una célula, cuando llegue a su casa, saca la hoja y dice: en estas partes necesito aconsejar, estas partes necesitan un reajuste. Y ahí es donde él marca, y después tiene una junta con él, o después habla con él: mi hermano, hay algunos ajustes que necesitamos hacer para que su grupo crezca, se multiplique. Y así es como trabaja los grupos pequeños. La supervisión es de sumo valor, de suma importancia, porque de otra manera algo que no se supervisa no se hace. Ahora, cuando nosotros vamos a un grupo pequeño, ¿qué es lo que vamos a supervisar? Por ejemplo, hay muchas cosas que se supervisan en los grupos pequeños. En los grupos pequeños se supervisa que el estudio empiece a la hora, si es a las 6, si es a las 7, y que termine también a la hora que el pastor les ha dado. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, los hermanos no tienen control en el tiempo en los grupos pequeños, y hay veces que, por ejemplo, nosotros los tenemos de 7 a 9, que es un tiempo bastante largo, de 7 a 9, para que ellos de 7 llegan y en la primera media hora solamente platican, comparten, se conocen, se ríen. La primera media hora, mientras que llegan todos los demás, ya en media hora ya se da uno cuenta los que pudieron llegar y los que no pudieron llegar. Entonces ahí es donde empieza ya todo, pero empieza desde el momento que usted llega, que es a las 7 de la noche. Y a las 9, exactamente a las 9 o antes de las 9 ya tenemos que estar fuera de aquel grupo. Entonces el supervisor va a chequear que empiecen a la hora y que terminen también a la hora. Otro de los puntos que supervisa el supervisor es de que también tiene que mirar que el líder esté estudiando el tema, que uno va a notar si aquel líder estudió el tema o no estudió el tema. Entonces, porque hay veces que llegamos a grupos donde se nota que el líder no ha estudiado el tema, porque de repente yo he estado en grupos donde el líder le dice a un hermano, usted nos va a dar el tema en este día, y le dé el libro. Entonces ese es un error muy grande, porque el líder o el que va a dar el tema, ya sea el líder, ya sea el asistente, debe de estudiar toda la semana su tema, para que cuando vaya a dar el tema pueda fluir en el tema y que no se mire que está improvisando todo. Además, aparte de que tiene que fluir en el tema, pues él
tiene que aplicar lo que va a predicar, ¿verdad? Porque si no aplica lo que predica, pues Dios no va a respaldar aquel tema porque no está aplicando ni siquiera su vida lo que está predicando. Como dijo el Señor, predicador, predícate a ti mismo, ¿verdad? Entonces hay que predicar primero. Por eso para mí los grupos pequeños o el líder de grupo pequeño tiene un crecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque él toda la semana está leyendo, tratando de memorizar y tratando de poder poner en práctica lo que va a predicar. Entonces no solamente eso, se va a mirar también que realmente en un grupo no se esté hablando de política, no se esté hablando de religión, no se esté hablando de deportes, porque mire, uno de los dos temas que acarrea mucha polémica, luego empiezan a contradecirse, es cuando se habla de religión o cuando se habla de política. Entonces el líder va a ver que no se hable de religión, que no se hable de política, porque si no van a salir mal en el grupo. Otro de los puntos es de que también el líder va a chequear que en el grupo pequeño no se estén haciendo préstamos, no se estén vendiendo productos, ni se hagan cundinas, porque algunos aprovechan esto, aún líderes, para poder estar vendiendo cosas o haciendo rifas y todo esto. Entonces no, al grupo se va a lo que se va, ¿verdad? Entonces también el líder tiene que estar chequeando que los miembros del grupo le estén dando la atención debida a los miembros que son nuevos, que acaban de llegar, porque pues realmente en un grupo pequeño, quienes son las 5 estrellas o los más apreciados deben de ser las visitas, porque los demás pues ya están ahí, ya los ganamos. Ahora tenemos que impresionar a las visitas, atenderlas bien, darles todo lo que se necesite, todo el servicio, porque hay veces que hay visitas, pero los hermanos están platicando, están en su mundo y la visita está sola. Entonces el líder supervisor está chequeando que todo esto se esté haciendo bien. Además también va a chequear que se esté cumpliendo con el tercer propósito. ¿Cuál es el tercer propósito? Crecer numéricamente y multiplicar. Porque si no están creciendo numéricamente es porque quizás el líder no está evangelizando o no están evangelizando todos. Por eso el líder tiene que chequear por qué este grupo está estancado. Quizás el líder se alarga mucho en el tema o se sale mucho del tema y al último no sabe ni de qué se predicó. Entonces hay líderes que se alargan demasiado en el tema y ahí es donde hay que hacer ajustes, donde hay que apartarnos con él, ajustarlo y decirle, hermano, sea más breve, condense su tema para que no sea un servicio, que no se vea tan aburrido, porque nadie se queja de un tema corto, siempre se quejarán de los temas que son muy largos. Entonces, la célula debe de desarrollar su tema entre 30 y 35 minutos. Él debe de tener su tiempo marcado, hasta en un teléfono, quizás la esposa del líder que le haga una seña, estás llegando a tu fin. ¿Para qué? Para que todo se haga en orden decentemente, dice la palabra del Señor. También se puede estar chequeando que los cantos sean apropiados para la célula, que los estén llevando en las pantallas o que los tengan escritos. Todo eso también se está chequeando, ¿verdad? Que los testimonios, que no se haga un culto de testimonios, sino que sea 1 o 2 testimonios, porque si usted dice, a ver, ¿quién tiene un testimonio? Y luego el otro, se comieron el tiempo de la célula y finalmente pues ya se viene terminando la célula muy noche. Entonces yo creo que el líder debe decir, ok hermano, queremos hoy 2 testimonios cortos, quién va a dar, quién tiene una acción de gracias o quién tiene un versículo, pero que todo se haga brevemente para que todo pueda fluir y que todos estén participando. Una de las cosas que también el líder debe de estar al pendiente de que el líder que está llevando a cabo la célula no esté haciendo él un show donde solamente él esté haciendo todo, no. Debemos de compartir toda la responsabilidad en la célula, quizás alguien que ponga las alabanzas, alguien que haga la pregunta del rompehielo, alguien que lea 1 o 2 versículos, alguien que dé el tema, alguien que dé los anuncios de la iglesia y que el líder nada más tome su parte de desarrollar el tema y que todos los demás estén participando. Entonces es importante que cada supervisor sepa qué es lo que va a supervisar. Ahora, muy importante que
Si usted se da cuenta que dice la Biblia que con amor y con misericordia se corrigen las faltas o que se corrige el pecado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que usted no tiene que estar ahí corrigiéndolo delante de la gente, sino que finalmente después, quizás otro día o al ratito, le hace una llamada y entonces hace los ajustes con él. Claro, también no solamente se va a supervisar las cosas malas que están haciendo, también se va a supervisar lo bueno que ellos están haciendo. Acuérdense que por ahí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo reprende a algunas iglesias, a otras no las reprende porque estaban haciendo las cosas buenas, pero no solamente las reprendía, sino que también las felicitaba. Y eso es muy importante, que el líder que quiere tener éxito no solamente lleve una palabra de reproche, sino una palabra de ánimo también, ¿verdad? Entre todas esas cosas que están pasando, quizás el líder dio bien el tema, bueno, felicítelo por dar su tema como lo desarrolló. Quizás empezó a buena hora, terminó a buena hora, quizás las alabanzas estuvieron excelentes, visítele por la forma cómo está creciendo su grupo, quizás tienen visitas, están creciendo. Eso es un motivo de felicitarlo también, ¿verdad? Por las cosas buenas que él está haciendo. No solamente hay que felicitarlo, ahora, hay cosas probablemente que se estén haciendo un poquito mal, entonces hay que tener también la gracia para poder, aparte, decirle, hermano, mire, hizo todas estas cosas buenas y yo lo felicito, está excelente, pero hay algunas cosas que necesita usted hacer, algunos cambios para que se mejore su grupo y que lo llevemos a la tercera dimensión, que es la multiplicación. Y así usted le dice, en estas partes hay que arreglar, pero sobre todo está haciendo las cosas bien, lo felicito, empezó a la hora, usted es muy comunicativo con la gente. Entonces esas son formas como felicitar a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque un líder que no se le aprecia, pues hace las cosas de mala gana, hasta en el trabajo. Si hay un manager que sabe comunicarse con ellos y sabe darles aprecio, sabe darles palabras de aliento, se sienten amados por su manager, hasta ellos trabajan con más entusiasmo, trabajan con más esmero. ¿Por qué? Porque hay alguien que está valorizando también su trabajo. Y yo creo que en todos los grupos hay cositas malas y cosas buenas. Si usted solamente recalca lo malo y no recalca lo bueno, pues yo creo que tarde o temprano se va a enfadar el líder y va a soltar el grupo. Pero en todos hacen cosas muy buenas también, entonces hay que felicitarlos a todos ellos. No solamente eso, usted puede hacer llamadas de felicitación, llamadas para alguna necesidad que el líder tenga, llamadas para orar por él, llamadas para felicitar a su esposa, a sus hijos. Tiene que ser llamadas para aliento también. Y todas estas formas usted las puede usar para poder, hermanos, superar los grupos pequeños. Así que eso es mi consejo. Mi consejo es de que no lancen grupos sin supervisión, porque usted los va a mandar al abismo, a la caída. Donde no hay supervisión, todo se viene abajo. Por eso es importante, como dice la palabra del Señor, que corrija las cosas que están haciendo. Muchas de las veces, de repente mi esposa me ha dicho, bueno, este hermano se está alargando mucho, está hablando mucho cuando está en la célula, y como que ella no se siente bien con lo que está haciendo, pero le he dicho, no, mira, no te molestes porque me falta hablar con él, porque yo no he hablado con él, entonces no tiene la culpa, más bien yo soy el culpable porque no estoy realmente tratando con él. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene a su asistente y él se alargó mucho dirigiendo el servicio, entonces no se enfade con él, simplemente póngalo aparte y dígale, mire hermano, vamos a hacer esto más cortito, hágalo más rápido, no tiene que extenderse demasiado, y así poco a poquito las cosas se van corrigiendo, y después va a sacar usted tremendos líderes de ahí. ¿Por qué? Porque no solamente usted va a mirar los errores, sino también va a mirar las cualidades. Además, dentro del líder usted va a notar, dentro de aquel grupo, usted va a notar gente que tiene talento, gente que parece que desde el momento que usted sienta que una persona tiene una gracia, desde ese momento tiene que marcarlo para que entre a prepararse, a capacitarse para líder. ¿Por qué? Porque hay gente que se le nota su liderazgo desde el momento de hablar. Usted nota realmente que son personas que tienen la habilidad, son espontáneos, son gentiles, son sonrientes con todo el mundo. Esas personas pueden tener un buen liderazgo, pero muchas de las veces ellos no se dan cuenta que tienen ese liderazgo, o incluso el mismo líder de la célula no se da cuenta porque
se han familiarizado tanto que ya no nota, ¿verdad? No nota que hay un talento en esta persona. Pero el supervisor va y claro, se pone a orar antes, ¿sí? Revélame qué es lo que necesita esta célula y quizás Dios le va a revelar, mira, aconséjales así, estas cosas necesitan arreglarlas, porque Dios realmente le puede revelar a usted. Yo digo, también en el tiempo de Moisés, dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cuando Moisés no estaba haciendo las cosas correctas en la congregación, el Señor le pudo hablar a Moisés directamente y darle el mensaje que le dio Jetro. Pero ¿por qué Dios le dio un mensaje a Jetro, que era un sacerdote? Porque también Dios quería que Moisés aprendiera su misión y también lo estaba probando para ver qué tan humilde era, a ver si era sumiso. Y realmente Moisés pudo haber dicho, oye, pues a mí me habla Dios cara a cara, ¿qué me tienes que decir tú? Pero no, dice la palabra del Señor que Moisés entendió el mensaje y puso por obra todo lo que aquel hombre Jetro le dijo, y gracias a Dios que Moisés era muy humilde. Ahora, si su líder, por ejemplo, va a visitarlo y no le ha dicho nada, pues usted debe de tener también la humildad como para decirle, hermano líder, dígame en qué me puedo mejorar, qué cosas hice mal. Esto es difícil, casi nunca nadie pregunta eso. Incluso yo voy a iglesias, a diferentes iglesias, y hasta ahorita no he oído un solo pastor que me diga, pastor, ¿cómo vio el servicio? ¿Qué podemos mejorar? Realmente, si fuéramos tan humildes como para hacer estas preguntas, yo pienso que nos mejoraríamos mucho, pero no lo somos. Pero usted no va a ser así. Usted, si su líder no le dice nada, dígale, líder, ¿en qué me puedo mejorar? Dígame en qué fallé para recuperarme y tener un buen liderazgo. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Es todo lo que yo les quería transmitir en este día. Y bueno, sentí esa carga, esa pasión, porque siento que miren, nosotros no estamos llevando a cabo así todo, no. Pero con lo poquito que estamos haciendo, estamos prosperando. Estamos avanzando y vemos realmente el crecimiento de la obra. Imagínense si nos capacitamos más, si seguimos al pie de la letra una buena supervisor, olvídese, creceríamos mucho más. Pero bueno, ahí vamos todos aprendiendo unos de otros y aquí y allá. Así que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde y espero que esta pequeña reflexión les pueda ayudar para que usted tenga buenos supervisores y que también vea resultados en la obra, que en lugar de que se desanime porque las células no están funcionando, más bien haga una llamada y diga, estamos en victoria porque las células van viento en popa, van adelante. ¿Por qué? Porque hay una buena supervisión. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en el próximo video. Gracias, hermano, por escuchar este tema.